Claro, es que los medios están acostumbrados a competir entre sí. Los periódicos con los demás periódicos, las radios con las demás radios. Ahora un periódico compite con los demás periódicos y compite con Facebook, X, TikTok, y compite con Netflix y compite con videojuegos. Es decir, todos estamos en una competencia brutal por la atención de la gente. Quizás en un momento en el que nuestra mayor estrategia ahora es captar suscriptores, es decir, lectores comprometidos y fieles, las redes no son tan relevantes como las veíamos hace 10 años, pero son relevantes para llegar a las nuevas generaciones de lectores, que ese es un reto enorme para nosotros. Vivimos tiempos convulsos. Esta frase, tantas veces utilizada, también se puede aplicar a la relación entre los medios de comunicación y la tecnología. Desde el surgimiento de Internet en su uso masivo a finales del siglo pasado, estamos acostumbrados al concepto de transformación digital en los medios. De hecho, uno tiene la sensación de que estos siempre están en una transformación continua. Por eso se hace cada vez más necesario intentar comprender el actual escenario de los medios con relación a esta cuestión. Y en medio de todo esto, pues este año se ha publicado un libro titulado La gran fragmentación: ¿por qué la era conectada nos ha desunido y cómo recuperar la fe en el progreso? Y por eso es que hoy tenemos con nosotros al autor de ese libro, Ricardo de Querol, periodista con una amplia experiencia, siendo actualmente subdirector del periódico El País. Anteriormente pasó por diversas cabeceras, siendo director de 5 Días y de Tribuna de Salamanca. También pasó por los periódicos de Ya y Diario 16, y en El País, antes de su actual cargo, ha sido redactor jefe de Sociedad, Babelia y La Mesa Digital. Y desde 5 Días también dirigió el proyecto El País Retina, especializado en transformación digital. Bienvenido, Ricardo. Hola, un placer estar aquí. Bien, pues la idea de hoy es un poco en base al libro que has publicado este año, hablar un poco de la relación de los medios con todo lo que es la tecnología, con todo lo que eso lleva, ¿eh? Vamos a intentar sintetizarlo lo más posible, pero sí que me gustaría que pudiéramos conversar un poco pues, sobre diferentes aspectos en los que la tecnología en estas últimas décadas ha ido afectando a la sociedad en general, y centrándonos en el mundo de los medios, cómo ha ido afectando diferentes cuestiones. Yo para empezar te voy a lanzar una primera pregunta y voy a ir un poco citando algunas partes de tu libro, ¿vale? Sobre esa primera pregunta voy a citar un párrafo tuyo en el que tú te haces una cuestión que a mí desde un principio me llamó mucho la atención, ¿no? Y es la siguiente. Tú dices: ¿Twitter ha empobrecido la democracia? ¿O más bien hacemos tanto caso a Twitter porque la democracia se ha empobrecido? Yo lo que te voy a proponer aquí, un poco para abrir, y ya luego por ahí ya vamos viendo por dónde sale, es sustituir el término de democracia y ponerle el término de periodismo, ¿no? En el que la cuestión sería: ¿Twitter ha empobrecido el periodismo? ¿O más bien hacemos tanto caso a Twitter porque el periodismo se ha empobrecido? Hablamos de Twitter como podemos hablar de cualquier otra red social. Es una buena vuelta a la pregunta, porque hay un poco de las dos cosas. Evidentemente, según mi análisis, las redes sociales han tenido un gran impacto en el clima del debate público, en el clima político, en el clima mediático, y principalmente porque estas plataformas están diseñadas para aprovecharse de la crispación social. Están pensadas para sacar partido de que haya polémica, que haya polarización, etc. Ahora bien, los medios también hemos cometido errores propios en este periodo. Hemos cometido errores numerosos y hemos probado distintas estrategias, a veces de forma un poquito errática o poco sólida. Entonces, en gran parte, todas las instituciones, el periodismo, como los partidos políticos, como los sindicatos, como las universidades, todas las instituciones representativas de las sociedades occidentales se han desprestigiado a partir de los años, principalmente a partir de la gran crisis financiera de 2007-2008. Quizás hay problemas que vienen de antes, un aumento de la desigualdad, etc. O sea, había una cierta tendencia ya previa a la irrupción de las redes sociales, que coincide en esos mismos años. Había una tendencia previa a un clima del debate público más tóxico.
Ahora bien, lo hemos favorecido, hemos hecho lo que teníamos que hacer, hemos sido siempre fieles a nuestra misión. Bueno, pues creo que al final del camino hemos aprendido mucho y hemos vuelto a encontrar el sitio en el que debemos estar, pero el viaje ha sido muy largo, muy confuso, porque ha sido una transformación que se ha producido de una forma tan veloz que a todo el mundo lo dejó descolocado. Y ha sido sobre todo también un periodo convulso, ¿no? En el sentido de que han aparecido nuevos actores dentro del escenario del consumo de noticias, del consumo de la información, ¿no? Y ahí entran toda la parte de las plataformas tecnológicas, ¿no? Luego hablaremos también un poco sobre ese tema, te preguntaré algo, porque hay un concepto cada vez más utilizado en estos últimos años, que es ese concepto de la economía de la atención, ¿no? Es decir, cada vez vivimos más conectados, todas las personas, tenemos nuestro móvil, estamos continuamente pendientes y cada vez nos cuesta más dedicarle un tiempo un poco más largo a consumir un contenido con mucha más reflexión, con mucha más calma, ¿no? ¿Cómo crees que dentro de ese contexto que acabas de decir, que entiendo que los medios de comunicación han tenido que aprender o han tenido que situarse en un escenario pues de tener que captar cada vez más la atención de ese usuario, ¿cómo crees que actualmente, en la foto fija de hoy ahora mismo, es esa relación entre la capacidad que tiene una plataforma tecnológica para seguir captando la atención del usuario o la capacidad que tiene el medio para conseguir esa captación de la atención? Claro, es que los medios están acostumbrados a competir entre sí, los periódicos con los demás periódicos, las radios con las demás radios. Ahora un periódico compite con los demás periódicos y compite con Facebook, X, TikTok, y compite con Netflix y compite con videojuegos. Es decir, todos estamos en una competencia brutal por la atención de la gente. En cierto modo, los medios están dando menos relevancia en los últimos años. Los medios de más prestigio, de más calidad, están dando menos relevancia al volumen de tráfico. Es menos importante captar a muchísima gente, sino crear una comunidad de lectores comprometida con tu línea editorial, con tu línea informativa, y satisfacer a esa gente. Cada vez más vamos a eso, pero claro, no puedes renunciar al público masivo, somos medios de comunicación de masas, y los suscriptores del mañana son gente a la que consigas seducir hoy. Particularmente los medios tenemos problemas para seducir a los segmentos más jóvenes de la población. Ese es un reto de futuro bastante complejo. Sí, es interesante eso que dices de el término de competencia, que hasta hace relativamente poco los medios de comunicación competían entre sí, ¿no? Pero ahora ya pues tienen que competir con otros elementos que no tienen por qué ser, evidentemente, medios de comunicación, aunque durante determinados años hemos intentado que esos elementos tuvieran un concepto de medio de comunicación. Diciendo eso, me acuerdo de una frase, de una sentencia que nos hizo una persona relacionada con el mundo de la radio, en el que pues teníamos que hacer el proyecto de consultoría, teníamos que hacer una serie de trabajos, y en la primera reunión que tuvimos de briefing, la persona responsable de esa cadena de radio nos dijo: no, dice, para mí en el estudio que nos hagáis, no me pongáis solo como competencia a mis competidores tradicionales de toda la vida, las otras emisoras de radio, ponerme como competencia a Spotify, ponerme como competencia, claro, a este tipo de plataformas que son las que en realidad ahora están captando la atención de su usuario, que va allí y consume el contenido de la propia radio, pero lo hace desde un ámbito fuera del medio de comunicación. Son los momentos que vivimos ahora mismo, ¿no? A la vez defendemos que un periódico es una plataforma en sí mismo. Es una plataforma desde el momento en el que ofrece una amplia cantidad de información, opinión, análisis y en algún caso entretenimiento, no es nuestro negocio principal, sobre una amplia variedad de asuntos y en una amplia variedad de formatos, escritos, visuales, sonoros o multimedia o interactivos. Es decir, hemos tenido que cambiar mucho nuestra forma de trabajar y nuestra oferta se ha enriquecido mucho. Hemos aprendido a utilizar, digamos que antes los periódicos escritos se basaban en gente que escribía textos y gente que hacía fotografías. Y
confección, y en fin, luego hay gestión, luego hay otros asuntos, pero lo central en nuestro negocio era eso. Ya no es así, ahora todos somos multimedia. Claro. Tú que llevas, Ricardo, muchos años ya metido en redacciones de periódicos, en este caso, ¿crees ya que realmente, hablo en general, evidentemente hay, cuando uno generaliza, luego tiene excepciones, ¿no? Pero ¿tú crees realmente ya que en general, en la mayoría de las redacciones de los periódicos de nuestro país, ya se tiene asumido eso que acabas de decir? Es decir, que en el día a día el trabajo vuestro a la hora de producir contenido, a la hora de la producción de contenido, uno ya tiene asumido que la producción de contenido ahora ya es mucho más compleja. Tienes que trabajar muchos formatos, tienes que preparar una pieza en diferentes formatos, que vaya a vídeo, que sea audio. ¿Tú crees que realmente ya internamente en las redacciones eso ya lo tenéis asumido? Está bastante interiorizado, pero hay dinámicas en empresas que tienen 40 y tantos años, hay dinámicas que cuesta vencer del todo. Por un lado, la cultura de redacción es algo muy positivo. Que haya una cultura de redacción transmitida de generación en generación es algo muy positivo. Ahí están nuestros valores, lo que los lectores o usuarios de nuestros servicios en entornos digitales, lo que estos lectores reconocen como el país, eso se debe transmitir. Cada generación de periodistas la ha transmitido a la siguiente. Y eso es muy importante. Eso también genera dinámicas de trabajo que a menudo han orbitado demasiado en torno a nuestro negocio tradicional, que era hacer páginas de periódico con información interesante, relevante y atractiva para los lectores. Entonces, ahora tenemos que hacer muchísimas más cosas. En los últimos años, yo creo que la mayor incorporación de talentos se ha producido en estas nuevas áreas que no eran las nuevas tradicionales. Tanto la creación de nuevos formatos o nuevas narrativas digitales, el podcast, el vídeo y muchas más cosas, la newsletter, que no era un elemento normal y sin embargo encaja muy bien en una empresa que viene principalmente del periodismo escrito. Bueno, la presencia en redes, evidentemente. Hemos avanzado mucho y de hecho la incorporación de nuevos perfiles ha añadido mucha diversidad profesional a las redacciones. Ahora es más común que trabajen codo con codo personas de perfiles puramente periodísticos con perfiles más técnicos. El periodismo de datos ha dado un gran salto en los últimos años. La creación de nuevas narrativas visuales ha sido yo creo que uno de los avances de este tiempo. Y creo que las redacciones lo van aprendiendo. También las redacciones se van rejuveneciendo. Igual no todo lo que deberían, pero es un proceso natural y entran nuevas generaciones de profesionales que ya tienen una visión mucho más multimedia. Sí, y me imagino que incluso también con detalles tan lógicos que uno puede pensar como que la distribución física de una redacción ya también me imagino que habrá cambiado completamente a como era hace 20, 30 años, en la que ya pues ya no existe, entiendo, una redacción digital y una redacción de papel o tiende a la integración y que los flujos vayan siendo mucho más integrado toda esa dinámica, ¿no? Vamos a pasar, si quieres, un poco a hablar sobre la actual situación dentro de los medios de comunicación y del consumo de noticias informativas, sobre todo en la parte ya de redes, en la parte tecnológica, en la parte de más relacionada no solo con los ámbitos de redes. Voy a citar otra parte de tu texto en la que tú citas al sociólogo y filósofo Zygmunt Bauman y citas en base a una anécdota, creo que cuenta él, sobre cuando el Papa Francisco, la primera entrevista que concede es precisamente a un periodista italiano autoproclamado ateo, ¿no? Y en la cita que tuve, cuando citas tú a Bauman, él dice lo siguiente: el diálogo real no es hablar con gente que piensa lo mismo que tú. El debate, el diálogo, se produce entre personas que tienen diferentes visiones. Las redes sociales no enseñan a dialogar. Y luego tú añades: lo que tú crees que todo el mundo dice en las redes sociales solo se dice en tu muro, ¿vale? Y yo asocio eso directamente a que tu muro, tu timeline,
en resumidas cuentas, son los algoritmos, lo Sí. que cada plataforma nos da, ¿no? ¿Cómo ves tú la actual situación de los usuarios respecto al uso de los algoritmos para informarse? ¿Vale? Claro, es que en principio Internet nos iba a traer más conocimiento y lo ha traído. No, es que yo me alejo de los discursos más catastrofistas, ¿vale? Y lo ha traído. Pero por otro lado ha alimentado muchísimo una dinámica, la dinámica de creación de burbujas ideológicas. No solo dándote contenido afín a tus ideas. Claro, el problema es que los algoritmos son oscuros, no son transparentes, no sabes por qué tal plataforma te recomienda estos contenidos. Muchos son para darte la razón y algunos son para enfadarte. Cuando te muestra contenidos, digamos, ajenos a tu posición ideológica, son contenidos que te puedan enfadar, que te puedan irritar para que tú interactúes, respondas. Esa es una dinámica que lleva a generar cierta ira social, que lleva a generar enfrentamiento porque se quiere favorecer eso. Eso implica más tiempo de consumo, más consumo de publicidad, más datos con los que alimentar tus perfiles, saben ellos más de ti si tú interactúas. Y luego hay un efecto en los que producen contenido en redes, y ese es un efecto muy pernicioso, es que cuando eres muy analítico, moderado, sensato, tienes posiciones razonables, matizadas, no tienes tanto éxito como cuando te pones bruto. Y en las redes, cuando te pones bruto, tienes mucho más impacto. Ese es un asunto muy peligroso. Te das cuenta, ese ha llevado, por ejemplo, a periodistas a mostrarse más opinativos de lo conveniente en un periodista dedicado a la información. Porque otro de los efectos de la era de las redes sociales es lanzarse a opinar antes de saber. Es decir, la mayoría de comentarios a los artículos los recibes y leyéndolos te das cuenta que no han leído el artículo, que han visto el titular, el primer párrafo y se han visto en una necesidad imperiosa de responder y de empezar a rebatir lo que se hace. La ¿no? precipitación no solo en la opinión, sino incluso se han dado casos. Hace poco vi uno de incluso artículos que el propio medio publica de noticias que al final no han sucedido. Es decir, por esa ansia de tener también que informar y ser el primero ante tal avalancha de contenidos digitales que hay, ¿no? Son situaciones que yo muchas veces, cuando me paro a pensar, son incluso muy extrañas, ¿no? que se dan en ese sentido. Sin embargo, en todo esto que comentas sobre la manera de cómo el usuario consume los contenidos, la incidencia de los algoritmos, precisamente este año, y lo hablamos con Eduardo Suárez en otra grabación que hicimos, uno de los datos que publica el informe de este año de GDDA New Reports aquí en España es que precisamente el propio usuario, el hábito de consumo del usuario, poco a poco también va evolucionando y va cambiando. Y respecto al uso de los algoritmos, dan un dato que aquí en España, como somos un país de consumo de noticias muy de redes en comparación con otros países, hay un cierto tipo de usuario y que está muy vinculado al usuario que consume muchísimo contenido informativo, que cada vez quiere depender menos del algoritmo. Eso es. ¿No? Y que lo que hace 10 años teníamos en la cabeza cuando veíamos un contenido en Facebook, en nuestro Facebook, es que nos fiábamos de los contenidos que nos recomendaba Facebook porque era el contenido del amigo, el que tú seguías, etcétera. Cada vez hay una tendencia más a que el usuario de manera personal se esfuerce más en depender menos de los algoritmos. ¿Cómo lo ves tú esa situación? No tengo ninguna duda de que según pasamos más años en redes sociales aprendemos a usarlas. El problema es que están dando vueltas de tuerca. Es que X, la antigua Twitter, desde que está en manos de Elon Musk, cada vez te muestra más mensajes de gente a la que no sigues. Es más, es frecuente que tú decides dejar de seguir a alguien. Te pongo un ejemplo, porque ha hecho una opinión que te parece demasiado extremista. Incluso los que estamos predispuestos a seguir a gente ideológicamente muy lejana a nuestras posiciones, ante alguna barbaridad decimos, oye, yo no quiero seguir siguiendo a este señor. Bueno, pues te lo muestran una y otra vez. A partir de ahí te lo muestran una vez, porque saben que lo seguías, que ese tipo de contenido provoca reacciones en ti. Entonces, eso es muy duro. Yo creo, mi aprendizaje en las redes sociales me está llevando a escribir menos y leer más. Y buscar a más gente y no correr a opinar de todo.
Tampoco hay tanta gente que esté pendiente de que tú opines de todo. Luego están los que te escriben y dicen, ¿por qué no has opinado sobre no sé qué? Bueno, pues no tienes la obligación, ¿no? ¿no? Como si tuviéramos obligación de pronunciarnos sobre todo y tuviéramos que hacer comunicados como si fuéramos un organismo, ¿no? Entonces, yo estoy aprendiendo a pensarme más lo que escribo y a consumir una dieta lo suficientemente variada para entender por dónde va la conversación pública, cuáles son los grandes temas que preocupan a la gente. Ese aprendizaje es bueno. Ahora, en mi caso, el aprendizaje en las redes sociales también me ha llevado a pasar menos tiempo en redes sociales. Eso tengo que decirlo. Porque la diferencia entre un algoritmo que te quiere manipular y el criterio informativo de un medio de comunicación es abismal. Es abismal. Hay un algoritmo que lo que quiere es que tú pases mucho tiempo allí enganchado. Y cuanto más te enfaden, te provoquen, etcétera, mejor para ellos, más negocio para ellos. Y generará más conversación y esto que se llama viralidad, que es una palabra que a mí me genera bastante prevención. Entonces, frente a eso, yo creo que nosotros queremos volver a atraer al tipo que de verdad quiere saber bien lo que está leyendo, la información que busca y encontrar algo que de verdad le aporte las claves importantes, que le dé una credibilidad. Y eso no se encuentra en las... Esa credibilidad no se la damos a la plataforma. La credibilidad que le damos a nuestros medios de comunicación favoritos no se las damos a las plataformas, porque nos damos cuenta de ya, porque ya llevamos más de una década allí. Ya no nos manejan tan fácilmente. Sí. Y yo creo que las nuevas generaciones van a ser cada vez más críticas también con cómo se maneja esto. Quizás, y te lanzo esa cuestión, un poco a modo de reflexión también, quizás... coincido totalmente en esa situación de ese gap que existe a día de hoy entre lo que realmente busca una plataforma digital y lo que busca un medio de comunicación, ¿no? Sea el medio de comunicación que sea, cuando hablamos de un medio pues serio y con un determinado prestigio. Sin embargo, el escenario en el que estamos es el que es, ¿no? Eso no lo vamos a cambiar en ese sentido. Entonces entiendo que hay que hacer un trabajo de habilidad y de ser inteligentes, de adaptarnos a un escenario en el que, por ejemplo, los medios traten de volver a captar y volver a trabajar más para el lector, para su usuario, que más para las plataformas en este caso, ¿no? Sin embargo, hay dificultades. Y en esa parte, que es una parte ya que a nosotros, a mí por lo menos me interesa mucho cuando trabajamos con los medios y vemos cuáles son realmente las dificultades que tenéis en todo el entorno digital, es esos procesos complejos que tenéis que seguir a la hora de tanto producir contenido, como lo hemos hablado antes, generar formatos diferentes, cada vez hay más formatos y te tienes que adaptar y los tienes que utilizar todos, pero luego está la otra gran parte de dificultad, que es lo que Adrián Segovia comenta como el gran shock para los medios, que es la capacidad de distribuir ese contenido. Es decir, la distribución cada vez es más compleja, ¿no? ¿Cómo ves esa parte de la distribución en la parte de los medios? Es que además las plataformas que en otro tiempo... A ver, las plataformas cuando irrumpieron, las plataformas de redes sociales principalmente, cuando irrumpieron en los primeros años 2010, digamos, que empiezan a popularizarse mucho, los medios al principio las ven como enemigas, pero enseguida entienden, no, hay que estar ahí porque es otra vía para captar tráfico y vamos a volcarnos en captar tráfico. Las plataformas están haciendo cada vez más difícil derivar tráfico a los medios. Twitter, X, acaba de decidir que no va a mostrar los titulares de los enlaces. Uh-huh. Bueno, eso es una forma de... ¿Por qué? Ha dicho Elon Musk, su objetivo es que los medios generen más contenido nativo en su plataforma. Bueno, ya, es que ahí estoy generando contenido para Twitter y no para el país, o no para el mundo, no para la cadena COPE o para quien esté haciendo eso, ¿no? Luego hubo un tiempo en el que los medios pagábamos a las plataformas que nos habían robado la mayor parte del negocio publicitario, bueno, que se habían llevado la mayor parte de la publicidad, y unos periódicos en absoluta crisis, en lo peor de la crisis financiera iniciada en 2008, dedicaban cada vez más dinero a promocionar contenido en Facebook para subir sus cifras de audiencia y competir y tener unos cuantos miles de clics más. Entonces, eso eran estrategias un poco equivocadas. Tú tienes que tener presencia en redes, tú tienes que llegar a nuevos lectores. O sea, no tengo ninguna duda de que los medios tienen que estar. En algún momento, alguna red social se puede hacer tan insoportable que te vayas.
algunos medios se están retirando de Twitter, esto es bastante interesante, pero por lo general los medios de comunicación queremos llegar a donde está la audiencia y donde podemos captar a nuevos lectores. Claro, las plataformas cada vez lo pone más difícil. Facebook ya modificó su algoritmo para dar menos relevancia a los contenidos que enlazan a medios de comunicación. Luego ya otras redes de más éxito entre las nuevas generaciones, como Instagram o TikTok, directamente no te admiten enlazar contenido tuyo, sino tienes que generar el contenido en su plataforma. Bueno, esto es un reto también sobre el papel que tienen que tener las redes sociales en la estrategia de los medios. Quizás en un momento en el que nuestra mayor estrategia ahora es captar suscriptores, es decir, lectores comprometidos y fieles, las redes no son tan relevantes como las veíamos hace 10 años, pero son relevantes para llegar a las nuevas generaciones de lectores, que ese es un reto enorme para nosotros. Ahí estamos hablando de audiencias digitales y audiencias cada vez más fragmentadas, más incluso mucho más de nicho, incluso los medios generalistas que tienen que buscar audiencias más de nicho, dependiendo de los temas que traten, y eso posiblemente sea un gran reto, ¿no? en eso. Tenemos la percepción de que este año, el año pasado, ya lo has dejado caer tú en todo lo que acabas de comentar ahora, en que los medios de comunicación en general, salvo excepciones, están cambiando el chip, por decirlo de alguna manera, en el uso de las redes sociales como elemento más en la que efectivamente antiguamente el uso fundamentalmente era la adquisición de tráfico y la adquisición de audiencia como fuera, y sin embargo ahora se cuida mucho más la audiencia, se analiza mucho más la audiencia, ver a dónde se tiene que ir, en qué plataformas se tienen que estar, etcétera, etcétera. Pero todo eso al final trae consigo pues una situación en la que la información se consume de alguna manera determinada, ¿no? ¿Tú crees que parte de los medios, por parte de los medios, por ejemplo, esa pérdida de consumo de noticias que puedan tener, se puede dar más por la pérdida de credibilidad que puede tener el medio en el ámbito digital o la pérdida de referencia, o que directamente la dificultad de distribución de contenido tiene mucho peso todavía? Es decir, cuando una persona de 20 años, de 18 años, consume un contenido de un medio de información política, por ejemplo, muy posiblemente lo consuma porque se lo ha encontrado navegando por una red social, incluso por TikTok, ¿no? ¿Crees que eso tiene más peso a la hora de llegar a ese usuario, o ese dato que también da Daniel Reports de que en momentos puntuales y dependiendo del contexto social también los medios pueden perder ese punto de referencia sobre la audiencia? La credibilidad cuesta mucho conquistarla y se pierde enseguida. ¿No? El problema de hábitos de las nuevas generaciones, yo creo, es que los jóvenes consumen quizá más periodismo que nunca de una forma muy fragmentaria, muy dispersa. Es decir, yo creo que consumen más noticias de la que consumíamos los que tenemos otra edad cuando teníamos su edad. Creo que consumen más noticias, pero muy a menudo solo ven titulares, a veces son titulares tramposos, esto que se llama clickbait, el titular anzuelo que intenta captarte. Entonces, eso sí crea cierto desprestigio de la profesión, y yo creo que los medios más relevantes nos hemos ido apartando de esa estrategia de conseguir pinchazos con un titular que te va a defraudar, y eso es una buena estrategia para tu imagen, ¿no? Pero bueno, hay medios hay medios dedicados a eso y que están en esa estrategia. Mira, voy a citar también un párrafo tuyo que está en relación a esto, que yo creo que es a lo que te referías, en la que dices: el público como una unidad ya no existe. Todos somos consumidores de información de procedencia diversa y no compartimos un único relato. Hay más comunicación que nunca, pero eso no significa periodismo. Las redes se han convertido en el escenario central del infoentretenimiento. La prioridad es captar tu atención. Ese es el escenario en el que se mueve un medio de comunicación ahora mismo, ¿no? Yo ahí veo una deriva, a ver cómo digo esto. Los medios más prestigiosos están volviendo a cierto elitismo en este sentido. Antes de la revolución digital
había periódicos serios que tenían una masa de lectores importante, pero que nunca fue la mayoría de la población. Eran los segmentos más formados, más educados, los que por su contexto social, laboral, educativo, se sienten obligados a estar más informados de la actualidad, a quedar bien en las conversaciones que tienen con su entorno. Ese es el perfil del lector de prensa. Gente interesada en lo que está pasando y que le gusta comentarlo con otros. Ese era el perfil del lector de prensa, y esa gente se iba al kiosco y se dejaba 1 euro, 100 pesetas de la época, lo que fuera, y se compraba un periódico, y normalmente se identificaba con un periódico más que con los demás, aunque a menudo ojeara a otros, etc. Ese era el perfil del lector de periódicos de los años dorados del periodismo, de los años 70, pongamos, ¿no? De cuando sale el Watergate y se demuestra que la gente cree a la prensa y derriba a un presidente. Hoy estamos en un momento de atención en el que la atención de la gente está muy dispersa. El mapa mediático también se ha fragmentado muchísimo. Hay nuevos medios, algunos serios, otros no serios, otros amarillistas o intoxicadores abiertamente. Te llega todo eso junto, que genera un efecto de desconfianza en los medios en general. Es decir, si lees titulares muy tramposos o artículos muy sesgados, muy poco profesionales de medios, pierdes la credibilidad en los medios en general y piensas que todos manipulan, que todos mienten. Ese es un discurso que tenemos que combatir, porque pues hay medios, todo medio puede cometer errores, y la diferencia está en que haya mecanismos para evitar errores y para corregirlos. Uh-huh. Y luego hay una serie de medios que han nacido de militancia extremista o dedicados directamente a difundir mentiras o falsificaciones o visiones muy sesgadas de la realidad. Pero bueno, ese es el mundo en el que estamos, no vamos a volver a otro. Creo que las cabeceras de referencia siguen teniendo un nombre que muchísimos lectores reconocen como de esta información me puedo fiar, y de ahí ha habido el tránsito de una estrategia basada en captar audiencias masivas a ir a modelos de suscripción, que significa me voy a centrar en que los lectores más fieles a nuestro medio, más interesados en nuestro medio, paguen una cantidad razonable por nuestra información, y nosotros lo que vamos a buscar es la excelencia más que la audiencia masiva. Este es un paso muy importante para la calidad del periodismo y para hacer a las empresas periodísticas menos dependientes del mercado publicitario, que es mucho más volátil, inestable, y ese sí que está fragmentadísimo, y hacer descansar nuestra viabilidad en satisfacer a una comunidad de lectores. Profesionalmente es un reto más bonito y que puede sostener mejor. Claro, todos queremos llegar al nivel que ha llegado el New York Times. El New York Times ya factura más, muchísimo más por suscripciones que por publicidad. Eso, ojo, refuerza la independencia del medio. Puede tener otro efecto, esto es más discutible, puede tener otro efecto de que si dependes mucho de tu comunidad de lectores, quieras darle la razón, ¿no? y darles carnaza de lo que más les gusta. Pero no, porque normalmente es un grupo de lectores, es gente de un cierto nivel intelectual, educativo, etcétera, que es un lector muy crítico, es un lector, ojo, muy exigente, al que ya no le puedes ofrecer cualquier cosa. Has planteado aquí, por ejemplo, el caso de la suscripción, ¿no? que en tu periódico En El País ya lleváis bastante tiempo poniéndolo en marcha aquí en España, y eso es un modelo que posiblemente lo podamos tratar también como una posible solución o un posible recurso adicional a intentar luchar un poco sobre ese desequilibrio, ¿no? que hay tanto en el ámbito digital con medios de comunicación, plataformas, etcétera. Sin embargo, quitando un poco de lado la parte de la suscripción, me gustaría que habláramos, si te parece bien, sobre diferentes opciones o alguna que otra diferente opción a lo que es la suscripción. Y yo creo que para hacerlo más sencillo, a mí por lo menos me resulta más sencillo saliéndome un poco del ámbito de la prensa y yéndome, por ejemplo, a la televisión, ¿no? Ahí no estamos hablando tanto de información, de contenido informativo, sino que estamos hablando más de contenidos dentro de los medios, pero más relacionados con entretenimiento, etcétera. Existe una tendencia, sobre todo con las nuevas plataformas como TikTok, Twitch, pero bueno, sobre todo sobre TikTok, que es la que más repercusión está generando ahora, de cara a poder llegar a ese tipo de audiencia que se va incorporando al consumo de contenidos, cómo los medios de comunicación van
tomando iniciativas sobre esa manera de entrar en ese tipo de plataformas. Pues están los medios que parten de cero e inician toda una estrategia para producir contenido y distribuir en esas plataformas. Y luego hay otras estrategias como puede ser llegar a acuerdos con otros proyectos ya dentro de esas plataformas, como puede ser, por ejemplo, Actuality, que es un proyecto en el que cuentan noticias bajo un formato muy específico de consumo de TikTok que no tiene nada que ver con el típico artículo que uno puede escribir en un medio de comunicación, ¿no? ¿Crees que al margen de la suscripción hay margen para que los medios de comunicación puedan ir encontrando soluciones, más soluciones para evitar ese gap tan grande entre plataformas y medios? Claro, a ver, nosotros tenemos que elaborar contenido de todo tipo. Te voy a poner un ejemplo, que cuando ya todos habíamos desarrollado una estrategia de vídeo pensada principalmente para YouTube, de repente llega TikTok y ahora hay que hacer los vídeos en vertical. Es decir, este cambio es permanente y nunca vamos a parar. Y nosotros no podemos dejar de innovar en los nuevos formatos. No podemos quedarnos confortables en nuestro nuevo modelo y hasta tenemos una serie de lectores que les gusta esto, porque tenemos que llegar a nuevos públicos, porque además nuestros lectores envejecen y a los jóvenes les va a costar dar el paso de suscribirse a un periódico más de lo que les cuesta suscribirse a Spotify o a Netflix. Les va a costar, pero eso es también un paso hacia la madurez. Hay un momento de tu vida en que quieres sentirte bien informado. Entonces, bueno, vamos a convivir mucho tiempo. Tampoco la suscripción es un modelo que excluya todo lo demás. No es yo me voy a centrar en esto, porque nosotros mantenemos gran parte de nuestro contenido en abierto. Luego hay una parte del contenido que es de servicio público y que no queremos cerrar. Por ejemplo, ¿no? Nosotros implantamos el modelo de suscripción en lo peor de la pandemia. Evidentemente, toda la información sanitaria, toda la información sobre la pandemia decidimos dejarla en abierto. Y en el momento más difícil de esta sociedad en mucho tiempo, fue un éxito la captación de suscripciones, pues porque la gente también valoró la importancia del buen periodismo. Había tanta información basura en torno a la pandemia, al coronavirus, etcétera, que mucha gente subió la credibilidad del periodismo en esos años, luego ha vuelto a bajar por otro efecto distinto, que es la sucesión de malas noticias, provoca cierta saturación. Entonces, digamos que salimos de la pandemia, empezó la guerra en Ucrania, ahora estamos con la guerra entre Israel y Gaza. Hay un efecto de cierta ansiedad que ha bajado el interés por el consumo de noticias. Eso lo mide muy bien el Instituto Reuters, que citabas, ellos lo estudian muy bien. ¿En qué momentos ha subido mucho? Claro, cuando piensas que la información es muy útil para ti. Y llega un momento en el que mucha gente piensa que esta información solo me deprime. Eso también es un reto para los medios, que aun cuando hay un gran acontecimiento al que dedicamos un gran despliegue, no debemos descuidar otro tipo de información más digerible para un público que busca otras cosas, que busca recomendaciones de ocio, culturales, ese carácter prescriptor que tiene un medio en el mundo de la oferta cultural, pues también hay que cuidar todas esas cosas. Vamos a... sobre eso que ahora comentabas, ese otro tipo de contenidos que no son del core de la información pura y dura. Vamos luego a volver cuando te pregunto un poco sobre el tema de inteligencia artificial, que hay cosas muy interesantes que cuentas en el libro. Pero antes de llegar ahí, ya simplemente para acabar, sobre todo en el tema más puro y duro de negocio, de los medios digitales, etcétera, hemos hablado un poco ahora de la dificultad y la adaptación de los medios a todos esos procesos de distribución, es decir, en el ámbito puramente editorial, como yo como medio consigo, en el escenario en el que nos movemos ahora, hacer llegar mis contenidos, mis informaciones a múltiples audiencias, a diferentes audiencias. Todo eso, si nos vamos a la parte más, pues bueno, dejemos la parte editorial y centrémonos un poco más en lo que yo digo, los dineros, ¿no? Es decir, cómo un medio de comunicación actualmente puede afrontar, ¿no? Esa parte del modelo de negocio digital. Antes hablabas de los modelos de suscripción, ¿vale? Hay modelos de suscripción, captar cada vez más a un usuario más fiel, más recurrente, incluso tratar ya de rentabilizar determinados aspectos del trabajo que se hace por parte del medio en redes sociales, ¿no? ¿Tú crees que ahora los medios ya están en un planteamiento de estos recursos de poder ir generando más ingresos en la parte digital? ¿Crees que están los medios en un planteamiento mucho más profundo
de poderlo hacer, evitando sobre todo que las plataformas se lo lleven todo, por decir de alguna manera, o todavía existe un gran desequilibrio en ese sentido? Es que la relación entre plataformas y medios no es una relación de igual a igual. Hasta los medios más respetados y más conocidos del mundo no tienen la capacidad de llegar a masas de decenas de millones de personas a la vez a las que llegan las plataformas. Entonces ahí siempre ha habido una relación en parte de amor-odio, en parte de rivalidad y en parte de nos necesitamos unos a otros. Porque también hay que recordar, las plataformas también se aprovechan de nuestros contenidos. Uh-huh. O sea, gran parte de la gente que sigue plataformas le interesa lo que cuentan los medios y sin ese contenido se empobrecería el atractivo de estos productos. Ahora, es un asunto que no está resuelto, está muy lejos de estar resuelto. ¿Qué más cosas podemos hacer los medios en las redes, pero que nos aporten réditos a nosotros? Bien en términos de audiencia, bien en términos de ingresos publicitarios, bien en términos de captación de nuevos lectores. Es un campo muy difícil. Lo que pasa es que es una relación muy desigual, porque las plataformas actúan con mucha prepotencia, por lo general, frente a los medios, y están ya en la actitud de no os necesitamos. Y en el fondo todos nos necesitamos un poquito, todos estamos interconectados hoy, ¿no? Uh-huh. Entremos ya en la parte más de innovación del día de hoy, ¿no? Me gusta mucho la parte, el concepto del libro en el que vas analizando en diferentes capítulos un poco dentro de los medios de comunicación el recorrido que están teniendo los medios pues desde que surgió Internet, finales del siglo pasado, etcétera, ¿no? Y en el momento en el que nos encontramos ahora, pues hace más de 10 años, el momento más disruptivo fue el surgimiento de las redes, de las plataformas digitales de las que llevamos hablando todo este rato, pero sin embargo ahora mismo hay otros elementos ya que en la sociedad en general y en los medios evidentemente también ya empiezan a cobrar o vemos visos de que vayan a cobrar mayor protagonismo dentro de esto. Y uno de ellos es el tema de la inteligencia artificial. En el libro explicas un poco ejemplos muy, muy ilustrativos de cómo en el mundo de los medios se está aplicando la inteligencia artificial, sus pros, sus contras, sus dudas, sus miedos, etc. El otro día asistí a una conferencia que daba el CTO de mi empresa sobre los usos de la inteligencia artificial aplicados en medios, ¿no? En grandes generadores de contenidos. Bajo mi punto de vista hay un tipo de inteligencia artificial que es la generativa, la que ayuda a construir contenidos, textos, imágenes, vídeos, que entendiendo lo que, siendo muy pausado y analizando mucho todas las repercusiones, pueden ser un buen elemento que ayude al mundo del periodismo, ¿no? ¿Cómo ves? Explícame un poco cómo ves actualmente la situación de la inteligencia artificial. Esto está cambiando muy rápido, evidentemente, y estamos solo en los inicios de los generadores de textos. Nosotros estamos en una posición de que todos los grandes medios estamos creando equipos de especialistas para seguir esto, qué se puede hacer, qué podemos hacer y qué debemos hacer, porque a lo mejor hay cosas que podemos hacer y no debemos. Por ejemplo, nosotros estamos en un momento en el que no contemplamos en absoluto generar textos mediante inteligencia artificial. Creemos que nuestros lectores tienen que saber que hay un humano detrás. Tienen que saber que hay un responsable de esa información y que ese responsable es humano y no una máquina. Estamos lejísimos de que la inteligencia generativa genere textos fiables. Estamos muy lejos. Ahora, con el tiempo llegar a verla, bueno, es que esto va rapidito y todavía no sabemos hasta dónde puede llegar. Pero estamos en un momento en que no queremos. Ahora bien, la inteligencia artificial nos ofrece herramientas para hacer mejor nuestro trabajo, porque nadie cree que sea una alteración de nuestra misión periodística usar un programa para transcribir entrevistas, para hacer traducciones. Pero llegamos, las traducciones, cuidado, ¿son fiables? ¿No son fiables? Bueno, pues siempre deben tener una revisión humana esas traducciones, pero todos lo estamos usando. O hay proyectos muy ambiciosos de utilizar la inteligencia artificial para aprovechar mejor tu archivo. Los medios más antiguos, como el New York Times, que es más que centenario, tiene un archivo descomunal en el que es imposible encontrar muchas cosas. La inteligencia artificial las va a encontrar. Todos estos son utilización de herramientas, porque nosotros, a nuestra misión periodística, debemos usar todas las herramientas que estén en nuestra mano y
Cuanto más avanzadas, mejor, y no podemos quedarnos atrás en ningún avance. Pero creo que aquí hay varios asuntos. Uno es la transparencia. El lector debe saber que los contenidos que está consumiendo responden a un humano del que se fía. Para empezar, porque pensamos que los contenidos generados de forma robotizada tampoco aportan valor, no van a aportar claves. Ahora, por ejemplo, se está hablando que ChatGPT se inventa mucha información, pero es muy eficaz cuando le das un texto de 10.000 palabras y dices, resúmemelo en 500. Bueno, ese es un uso en el que no se va a inventar nada, no va a meter ningún contenido que no estuviera en ese artículo, pero puede hacer un resumen, por ejemplo, para presentar resúmenes de textos muy a fondo. En todo esto todos queremos ir con prudencia, unos con más prudencia que otros. Ojo, algunos medios de poco prestigio han empezado a generar contenido directamente con inteligencia artificial sin supervisión humana. Bueno, pues se nota mucho y están haciendo verdadera basura. Ellos sabrán si les compensa hacerlo. Hay un tipo de contenido robotizado que se puede hacer y no acabamos de verle el atractivo. Es algo que están haciendo grandes agencias, y lo está haciendo el Wall Street Journal, que es un diario, que es hacer, digamos, un tipo de crónica muy rutinaria, muy estandarizada, como ha ido hoy la bolsa, los resultados deportivos, un tipo de información que es puro dato y que no requiere nada de valoración, que lo haga una inteligencia artificial. Bueno, se puede hacer. ¿Qué aporta? Mi pregunta es, ¿qué aporta eso? Si la información de la que partes ya es de acceso y si yo puedo ver cómo ha ido la bolsa hoy, una crónica que me diga las variables, en el año ha caído tanto, en lo que va de mes tanto, los valores que más subieron, los que más bajaron, una información, pero no me va a hacer ninguna valoración que podría hacer un experto humano con fuentes de, bueno, pues se considera que el asunto que está moviendo hoy los mercados es este, etcétera. Aporta mucho. Entonces, yo tengo dudas también de si todo lo que pueda hacer la inteligencia artificial lo debe hacer. Y lo que creo es que el que es fiel a una cabecera de un medio de comunicación confía en los seres humanos que llevan ese medio de comunicación. Ahora bien, ¿nos va a ayudar la inteligencia artificial? Claro, a desarrollar, y luego tenemos la realidad aumentada, tenemos 100.000, hay formatos muy espectaculares para hacer en televisión. Bien, la traducción automática, por ejemplo, la traducción simultánea, es que hay muchísimos negocios que se enfrentan a grandes cambios. La ilustración. Pero hay un problema añadido a la inteligencia artificial que no quiero dejar de mencionar. La inteligencia artificial, tal como está regulada hoy, muy poco regulada, da lugar a una extracción masiva del talento ajeno. Los sistemas de inteligencia artificial se alimentan de información previa existente. Entonces, en muchos casos aquí lo que se está haciendo es un robo de autoría que corresponde a un humano, de autoría intelectual que corresponde a un humano, y este asunto va a haber que meterle mano con qué información alimenta la inteligencia artificial. Quizás en este apartado de la relación de los medios con la inteligencia artificial, en la elaboración de contenido, sobre todo, en la parte generativa, quizás una reflexión muy interesante ahora que con todo lo que has dicho es realmente que los propios medios de comunicación sean los primeros y responsables marcar unas pautas muy transparentes en las que de cara a su lector, a su usuario final, sepa realmente también si se le diga al usuario si realmente ese contenido está generado por inteligencia artificial o está generado por inteligencia artificial con la revisión de un humano o no. Creo que eso también es muy interesante el poderlo tratar en los medios y que independientemente del avance que se pueda dar y del uso que se le vaya a dar, que sobre todo sea un uso transparente, en el que al lector final, al usuario final, tenga conciencia de el contenido que está consumiendo, si es un contenido que lo está haciendo un robot o no lo está haciendo un robot. Creo que eso es muy interesante. Nos jugamos nuestra credibilidad y nuestro prestigio también. Solo podemos responder de lo que nosotros hoy humanos hacemos con una supervisión humana y siguiendo una serie de procedimientos profesionales. Entonces estamos lejísimos de que una inteligencia artificial pudiera conquistar esa credibilidad. Estamos muy lejos. Yo no veo ese escenario en el horizonte. Pues seguiremos atentos a ver cómo va evolucionando todos estos temas nuevos, que no son nuevos, pero bueno, que en el mundo de los medios, o por lo menos a nivel masivo, estamos teniendo más conocimiento en estos últimos tiempos. Vamos a llegar ya al final, Ricardo.
te voy a hacer un pequeño atraco. Estamos creando una pequeña playlist de música. No sé si tú eres muy aficionado a la música o no. Lo soy. Pues mira, pues entonces no va a ser ningún atraco. Te voy a pedir que nos recomiendes una canción que se te venga a la cabeza que para ti pues sea importante por los motivos que sean. Y lo añadimos a toda la playlist que vayamos creando. Pues propongo añadir Manish Boy, que es uno de los temas más conocidos de Muddy Waters, el rey del blues de Chicago. Esto es ya calidad. Esto es. Eso es fuera del mainstream ya directamente. Eso es fuera del mainstream, pero el mainstream bebe de ahí. Quiero decir, el blues eléctrico de los años 50 fue el que inspiró todas las generaciones de rock y pop posteriores. Perfecto. Bueno, pues ya simplemente para finalizar, voy a volver a citar un párrafo de tu libro, de los que se me ha quedado en la cabeza, ya como punto final. El periodismo no solo tiene que cambiar como lo hacen los hábitos del ciudadano, debe anticiparse, pero es importante reafirmarse lo único que no debe cambiar, nuestros principios. El primero, ya lo dijeron los enciclopedistas, la búsqueda incesante de la verdad. Fuera de ella no somos nada. Para llegar a la verdad tenemos nuevas herramientas, mejor que mejor. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, un placer estar con vosotros.